La primera fase o etapa del camino de la oca es una fase de caos, de cambios que debemos realizar. Representa la base del ser y nos ayuda a fijar el espíritu en el mundo material. Esta fase representa nuestro primer paso en el viaje del conocimiento. Si queremos avanzar, primero tenemos que desaprender, limpiar, vaciar lo que nos limita o bloquea. En esta fase vamos a saber cuáles son los cambios que necesitamos hacer. La fase consta de 9 casillas, como el resto de las siguientes, en la que tenemos una casilla fija, que es el primer puente. Y esto nos indica que debemos hacer un cambio que nos impulse hacia adelante, si caemos en esa casilla. Pero toda la fase en general nos habla de los cambios que necesitamos hacer. La segunda fase del camino de la oca es la fase de la abundancia, del placer, del bienestar, de la sexualidad. Comprende desde la casilla 10 a la 18. Tiene 2 ocas, como todas las fases, en la casilla 14 y 18, y una casilla fija, que es el segundo puente. En la primera fase hemos averiguado los cambios que necesitamos hacer y lo que nos impide avanzar. Nos hemos desprendido de los libros viejos en la biblioteca de nuestra mente y ahora tenemos espacio para lo que queramos adquirir. En esta fase podemos aprender a generar nuevos hábitos. Esta fase se ocupa de las necesidades primarias, como el alimento, la casa, para poder seguir nuestro camino hacia la plenitud. Vamos ahora con la casilla fija de la segunda fase, el segundo puente. Pues bien, en el primer puente te indicaba que debías hacer un cambio que te impulsara hacia adelante, atravesando los ríos de tus emociones y poniendo en marcha aquello que haya quedado atascado. Pues el segundo puente te hace retroceder a la casilla 6, al primer puente. Y debes retroceder porque hay algún cambio que no has hecho durante la primera fase o que este cambio no lo has hecho correctamente o quizás está incompleto. La tercera fase del camino de la oca es una etapa en la que vamos a rescatar nuestro poder personal, reforzar nuestra autoestima, aprender a autovalorarnos, a tomar decisiones y también aprender a poner límites, a marcar nuestro territorio. Porque necesitamos encontrar nuestro espacio en el mundo. Igual que necesitamos pertenecer a un grupo donde sentirnos acogidas o acogidos, también necesitamos nuestro propio espacio sin las influencias de otros. A veces cedemos nuestro espacio, nuestro lugar, y a veces invadimos nosotros el espacio de otros. Tenemos que aprender a no traspasar estas fronteras hacia afuera ni dejar que las traspasen hacia adentro. La tercera fase del camino de la oca comprende las casillas desde la 19 hasta la 27. Tiene 2 ocas, como todas, y 2 casillas fijas. La primera es la 19, la posada. La posada, como ya os contaba en otro vídeo, nos puede indicar que necesitamos descansar, que necesitamos coger fuerzas, regenerarnos para prepararnos para una nueva etapa. O también nos puede indicar que la masa, el entorno, nos está bloqueando nuestra individualidad creadora. La segunda casilla fija de esta fase son los primeros dados, la casilla número 26, que nos hace saltar directamente a la casilla 53. Representan los dados la libertad de escoger nuestro camino. En este caso estamos saltando dos etapas, 2 fases del camino. Y esto, por supuesto, tendrá su significado. Pero en el trayecto de ese camino iremos encontrando las razones. La cuarta fase del camino de la oca es la del amor y las relaciones. En esta fase vamos a aprender a construir relaciones plenas, relaciones satisfactorias. Esta fase es como una puerta, la puerta de los afectos, y nos ayuda a cumplir la necesidad primaria que tenemos de sentirnos incluidas, incluidos, de sentirnos valorados por los demás. En esta etapa nos vamos a enfrentar al miedo al aislamiento, a la inseguridad y a los obstáculos que podamos ir encontrando para integrar esta fase, esta puerta al amor. Comprender que lo primero es amarnos a nosotros mismos. Esta etapa va desde la casilla 28 hasta la 36. Tiene 2 ocas, como siempre, y una casilla fija. El pozo.
El pozo representa el descenso a nuestros miedos más profundos. Es donde se esconden nuestros dolores, nuestras sombras, pero también nuestro potencial. Así que no debemos dudar en bajar y tenemos la oportunidad de limpiar el pozo, de reconocer nuestras emociones, de reconciliarnos con nuestras sombras para rescatar esa energía que a veces está atrapada en ellas. La quinta fase del camino de la oca es la etapa en la que vamos a tratar de encontrar nuestro equilibrio, nuestra serenidad interior, a través del camino de la verdad, de la integridad, de nuestra fuerza de voluntad, pero vamos a poder desarrollar también nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de comunicación. Aprenderemos cómo manejar el estrés, cómo encontrar esa paz, ese equilibrio interior. Y también aceptaremos y celebraremos la soledad, que a veces se transforma en libertad, y el reconocimiento de una o de uno mismo. Y encontraremos nuestro ritmo y aprenderemos a respetarlo. En esta fase también comprenderemos nuestros deseos, nuestros apegos, y aprenderemos a liberarnos de ellos mediante ese equilibrio, esa serenidad interior. Conoceremos y canalizaremos nuestras emociones. Esta fase comienza en la casilla 37 hasta la 45. Como siempre, tiene 2 ocas y tiene una casilla fija, que es el laberinto. El laberinto nos permite alcanzar una meta, un objetivo concreto en el que tenemos una situación difícil o compleja, o nos sentimos atrapados o llenos de obstáculos. Atravesando el laberinto podremos liberarnos de todo esto. Pero el laberinto también representa los vericuetos de nuestra mente, esos pero quizás si a lo mejor hiciera, todas estas inseguridades mentales las podemos trabajar también muy bien en el laberinto. En la sexta fase del camino de la oca vamos a descubrir nuestros talentos, nuestro propósito de vida. Vamos a reconectarnos con nuestra imaginación, con nuestra esencia y con esa conexión de saber qué hemos venido a hacer, que normalmente cuando somos niñas o niños no lo hemos perdido aún, pero después nos vamos desconectando. Pues bien, en esta fase y a través de ejercicios del sueño despierto, como siempre, vamos a reconectar con nuestra esencia, vamos a convertir nuestro propósito en nuestra brújula de vida. Esta etapa comprende desde la casilla 46 hasta la casilla 54, con 2 ocas, como siempre, y con una casilla fija, la número 53, que son los segundos dados. La casilla de los segundos dados nos lleva hacia atrás. Ya sabemos que los dados representan nuestra libertad de elección. Y nos lleva hacia atrás seguramente porque hemos dejado algo sin terminar de resolver, o bien una decisión que hemos tomado la hemos hecho de forma errónea, o no hemos tomado la decisión correcta, o no hemos tomado ninguna. Y como además esta casilla está dentro de una fase en la que vamos a encontrarnos y a reconocer nuestros dones y nuestro propósito de vida, pues seguramente este error de no haber terminado de resolver una decisión o de no haberla tomado se refiere a este campo. La séptima fase del camino de la oca es la etapa de la manifestación, donde vamos a aprender a desarrollar nuestro potencial, vamos a encontrar el camino, las herramientas necesarias, las ayudas para poder manifestar nuestro propósito de vida, lo que hemos venido a hacer. Esta etapa comienza en la casilla 55 y termina en la casilla 63 con sus 2 ocas, como siempre os comento, y tiene dos casillas fijas. Una es la casilla 56, la cárcel, y otra la casilla 58, la muerte. La cárcel nos ayuda, entre comillas, a pagar nuestras deudas, también a descubrir los egos que nos impiden avanzar y así alcanzar la liberación de nuestra alma. Es un lugar donde podemos enfrentarnos a cambios importantes, a transformaciones que quizás lleven un tiempo de espera. Podemos aprender a desbloquear obstáculos y a que nuestros hábitos fijos y repetitivos, sin nada o con poca creatividad, nuestra superficialidad, todo esto termine y podamos no traicionarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos.
Y la muerte, la otra casilla fija de esta fase, es donde tenemos la oportunidad de dejar atrás todo lo que no nos sirve y transformarlo. Es una casilla de transformación, como digo, pero de transformación profunda de algún aspecto de nuestra vida. La octava y última fase en el camino de la oca es la etapa de la iniciación, de la plenitud y la realización completa. Representa la unicidad, el regreso al hogar, nuestra alma. Atravesamos el umbral y llegamos a la casilla 64, el jardín de las ocas. Para poder entrar en este jardín, como he dicho, tenemos que atravesar el umbral, la puerta de iniciación que está custodiado por guardianes que te van a hacer una pregunta y van a demandar la respuesta correcta al acertijo formulado. Y entonces ya podrás acceder al centro del tablero, al jardín de las ocas, el regreso al hogar, tu alma.